Vamos a 2 de Timoteo en esta noche, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, di conmigo, cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, ¿qué? Amén. Inclina tu rostro y donde estás vamos a orar en esta noche. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu hermosa y dulce palabra, Señor. Que sea, Señor, como una semilla sembrada en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. Padre bendito, oramos por todos nuestros hermanos que están pasando por enfermedad en esta hora. Bendecimos sus vidas. Padre, bendecimos la vida de Diego, de Fernando, que les pegó influenza, Padre. Te ruego, Padre, que ese virus salga en el nombre de Cristo Jesús, de sus vías respiratorias y de todo su cuerpo, Señor. Y por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, por situaciones difíciles, que tú los levantes en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te rogamos en esta hora que tomes tu lugar, que tomes, Padre, el dominio de esta palabra y que todo lo que se predique, Señor, sea conforme a lo que está en tu corazón y no en mi carne, Señor. Gracias te damos. Abre nuestros oídos para escuchar tu dulce voz y abre nuestros ojos para contemplar tu hermosura, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Muy bien, dile que está a tu lado, prepárate. Dios te va a hablar esta noche. Quiero que estén orando por la iglesia. Hay mucha gente que está enferma, está pegando un virus muy fuerte, y cuídense mucho también ustedes, amén. Tomen vitamina C y hagan ejercicio, no se queden sentados en su casa, amén. Muévanse. Muy bien, vamos a entrar al tema. El tema de esta noche es: no tengas miedo. Di conmigo, no tengo miedo. Dile que está a tu lado, no tengas miedo. ¿Cuántos alguna vez en nuestra vida hemos tenido miedo? Vamos. Sí. Ahora, ¿cuántos alguna vez hemos tenido temor? ¿Alguna vez en tu vida has tenido temor? A lo mejor cuando eras niño tenías temor, tenías miedo. Hay gente que ya tiene 30 y tantos, 40 y tantos años y le sigue teniendo miedo al patio porque no hay foco, ¿verdad? Está oscuro. O bajar del segundo piso al primer piso porque está la luz apagada, y hay un temor dentro del hombre. Entonces hoy quiero hablarte acerca del miedo. Amén. Que el miedo no tiene que prevalecer en la vida de los hijos de Dios y no puede dominar la vida de los hijos de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo. Este joven era un joven líder que enfrentaba oposición y desafíos en su ministerio. La historia cuenta bíblicamente que Timoteo era un pastor joven, era un pastor que tenía una iglesia grande, en el cual el apóstol Pablo va y le da algunos consejos en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo. Podemos ver cómo el apóstol Pablo lo instruye, lo levanta, le da palabra de ánimo. Pero en el momento que llegamos a este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, Pablo le expresa esta palabra y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo más probable es que Timoteo estaba pasando por situaciones de miedo, ¿verdad? Lo más probable es que Timoteo estaba teniendo un enfrentamiento en el ministerio. Ahora, quiero que se den cuenta que en este verso Pablo le recuerda que Dios le había dado un espíritu, no le había dado un espíritu de temor, amén, sino le da 3 realidades espirituales. Di conmigo, hay 3 realidades espirituales que deben de estar en mí. Número 1, el apóstol Pablo le dice: tú tienes un espíritu de poder, tú tienes un espíritu de amor y tú tienes un espíritu de dominio propio. Son 3 realidades espirituales que el apóstol Pablo le hace saber a Timoteo. Timoteo, vamos a recordar otra vez lo que era este joven. Este joven era un
era un pastor, ¿verdad? Él estaba al frente de un ministerio en una iglesia y el apóstol Pablo llega y le dice, mira Timoteo, quiero decirte algo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y quiero que vean en la secuencia con la que Pablo le enseña a este hombre. Le dice, Dios te ha dado un espíritu de poder, Dios te ha dado un espíritu de amor y Dios te ha dado por último un espíritu de dominio propio. No quiere decir que son 3 espíritus. En tu espíritu tiene que gobernar estas 3 realidades espirituales. Amén. No es que el poder sea un espíritu, que el amor sea un espíritu. No, es que estas 3 realidades espirituales tienen que estar vivas en el espíritu del hombre para que podamos sobrellevar el miedo y el temor. Amén. Así que vamos a ver el significado de lo que estaba pasando en ese tiempo. Una de las definiciones de cobardía, como comienza el versículo, es temor, timidez o desosiego. Amén. El temor no viene de Dios. Digo conmigo, el temor no proviene de Dios. Desde el principio el temor ha sido una consecuencia del pecado. Amén. El temor no es infundado por Dios o no fue involucrado por Dios en el hombre. El temor es una consecuencia del pecado. Amén. En Génesis 3:10 podemos ver cómo la primera vez que se nombra el miedo o el temor. Vamos a Génesis 3, versículo 10. ¿Qué es lo que Adán le dice al Señor? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Ok, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán empieza a hablar estas palabras, es porque el Señor lo andaba buscando en el huerto, ¿sí o no es verdad? Y no era que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que el Señor le estaba diciendo a Adán, quiero que contemples tu condición. Y en ese momento Adán voltea con Dios y le dice, hey, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. El temor entra cuando nos apartamos de Dios. Aleluya. Cuando tú te apartas de Dios o cuando tú no vives en Dios, puedes vivir una vida de miedo y de temor constante. Pero la presencia de Dios nos llena y nos da confianza en Él. Ahorita vamos a meternos en este mover de lo que Dios puso en mi corazón. Quiero que entendamos algo. El miedo paraliza. ¿Cuánto de repente les ha salido un perro en la calle? Y vas caminando muy contento y de repente sale. ¿Y qué es lo que pasa en ti? Te detienes, ¿verdad? Y eres tan capaz de, para no pasar por ahí, rodearle hasta 2 cuadras. No importa lo que pase, pero le rodeas, ¿verdad? Por tal de no pasar en ese lugar. Ok, cuando tú tienes miedo, el miedo paraliza al Hijo de Dios, paraliza tu espíritu, paraliza tu alma y paraliza tu mente y tu corazón. Cuando el miedo entra en el hombre, es un mover de paralizar, una parálisis espiritual. Amén. Entonces cuando tú tienes miedo, tú entras en un mover de parálisis espiritual, en lo cual ya no permites ir adelante, sino lo más probable es que vas a desviarte, amén. Y ahí es donde entran varias situaciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el miedo paraliza y nos impide cumplir el propósito de Dios. Esta es una de las cosas que el miedo hace como número 1. Impide cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. En Éxodo 4, del 10 al 14, vamos ahí para que veamos qué fue lo que pasó con Moisés acerca del propósito de Dios. Éxodo 4, del 10 hasta el 14. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil ¿qué? En esa parte, mucha gente piensa que Moisés era tartamudo. Eso no es verdad. En ninguna parte de la Biblia podemos ver que Moisés, dice la Biblia, que era tartamudo. La Biblia dice que era de hombre de
que no era hombre de fácil palabra. Eso quiere decir que no tenía la fluidez para poder hablar con la gente. Aleluya. No dice que era tartamudo, si no dijera pues era tartamudo. Pero ahí lo que dice que este hombre era un hombre que no podía hablar fácilmente. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Fíjate lo que dice: porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es por eso que muchos creen que era tartamudo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Él le hace una pregunta que lo confronta. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 13 dice: y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Fíjate lo que estaba diciendo el Señor. Moisés le estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo no la armo para esta tarea. ¿Por qué razón? Porque yo no me sé desenvolver, me trabo en mi lengua, yo soy un poco nervioso al hablar. Y él le dice: mejor toma a alguien distinto que yo, toma a alguien que no sea yo. Y el Señor le dice: hey, ¿quién da boca al hombre? ¿Quién le dio la lengua al hombre? ¿Qué no acaso fui yo? Dice el Señor. Y entonces le dice: ¿qué no conozco a tu hermano Aarón, que es levita? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: yo conozco también a tu hermano, y yo sé que tu hermano tiene la capacidad de hacer lo que yo quiero que haga, pero te estoy escogiendo a ti. Amén. Te estoy escogiendo a ti. Él va a salir y te va a recibir con brazos abiertos, pero tú eres el indicado. ¿Sabes algo? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: yo tengo algo para tu vida, pero por miedo te detienes, por miedo te retraes y te retraes y te retraes? ¿Sabes algo? Muchas veces dicen: no es miedo, pastor, es precaución. No, dentro de eso hay un miedo, hay un temor a fracasar, a que no resulte como tú quieres, a perder a lo mejor a tu familia, a tus amigos, yo no sé. Pero ¿sabes algo? Dios te escogió a ti. Eso es lo que tienes que entender. Dios te ha escogido a ti. ¿Dios puede escoger a alguien más elocuente? Claro que sí. ¿Dios puede escoger a alguien con más virtudes? Claro que sí. Pero ¿sabes algo? A Él le plació escogerte a ti, para que tú cumplas su propósito en la tierra. Todos los que estamos en esta sala tenemos propósito divino, ¿sí o no? Nadie de los que está aquí vino con ahora sí como de chanfle, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué rumbo tomo. No, cada uno de ustedes tiene un propósito de parte de Dios, tiene un trabajo de parte de Dios, tiene una asignación de parte de Dios. Por lo tanto, tú tienes que cumplirla en la tierra antes que el Señor te llame a su gloria. Porque cuando tú llegues delante de la gloria de Dios, Él te va a decir: tú, Jacob, tenías esto. ¿Dónde está el fruto que tenías que haber dado? Es que tuve miedo, Adán, y me escondí. Amén. Pero cuando tú no tienes temor, vamos a ver ahorita más adelante, vas a exponerle al Señor tus frutos. Mira, Señor, yo hice esto. Mira, Padre, esto también sucedió. Mira, Padre, llevé el evangelio. O sea, una vez recuerdo que un hermano me dijo: hermano pastor, es que yo no tengo ningún propósito de parte de Dios. Mira, yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé tocar, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada. Y yo le dije: mira, si tú no sabes hacer nada, tú tienes algo hermoso y preciado, y es tu familia. Le dije: levanta tu familia. ¿Sabes algo, iglesia? Si no encuentras tu propósito, Dios te lo va a hacer saber, pero también comienza con tu familia. Amén. Hermana, desde que la vi que entró a la iglesia y la saludé, Dios me dijo que le dijera algo, y hasta ahorita
Me estaba rehusando a decírselo, pero se lo voy a decir. Dios me dijo que le dijera que todo va a estar bien con su hijo. Sí. Todo va a estar bien. Él lo va a hacer. Desde que entró a la iglesia lo pude sentir. Así que no tenga miedo, hermano. Dios va a pelear por usted. Y Él va a hacer la obra. Y pronto lo veremos aquí. Dile que está a tu lado, no rechaces el llamado de Dios. Dile, confróntalo y camina en Él. Vamos, dile, confróntalo y camina en Él. Vamos a Mateo 25, del 24 al 25. Fíjate lo que pasa con esta parábola que Dios habló en Mateo 25, del 24 al 25. Vamos todos para allá. Pero llegando también él, que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira, esto está hablando de lo que causa el miedo. Dice que este hombre tomó el talento y ¿qué hizo con él? Porque tuvo que. Y cuando él llegó, dice: es que yo sabía que tú eras duro. Y él llega el momento en el que él lo saca y le dice: pues aquí está tu talento. ¿Sabes algo? El miedo paraliza los dones que Dios ha puesto en tu vida. Es que no sé si sea de Dios, es que no sé. Métete y busca al Espíritu Santo y Dios va a despertar eso en tu vida. Amén. El miedo impide que demos fruto y usemos los dones que Dios nos ha dado. Dios nos manda a no temer. En la palabra de Dios, en la Biblia, está citado 365 veces la palabra no temas. El año tiene 365 días en el año. Por lo tanto, cada día de tu vida el Señor te está diciendo: no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Isaías 41:10 es una de las palabras proféticas que el profeta Isaías publicó a la nación de Israel. Cuando tú lees el contexto de Isaías 40, 41 y 42, te vas a dar cuenta en qué problemón estaba metido el pueblo de Israel. Pero también te vas a dar cuenta cómo Dios le da una palabra confortante. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Con qué te va a sustentar? ¿Qué es la diestra? La derecha. Normalmente, hablando fisiológicamente o biológicamente hablando también, dicen que la mano derecha, o los que somos que somos diestros, tenemos una fuerza distinta. Y Dios por eso hace esa comparación de que su diestra nos va a sustentar. Ahora, ¿por qué dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Más atrás dice: yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. A ver, ¿quién es el que nos va a esforzar? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Cuántos recuerdan que estuvimos hablando el domingo? ¿Acerca de qué estuvimos hablando? De la adoración. ¿Y qué estuvimos hablando el jueves pasado? De la fe. ¿Sí no recuerdan? El jueves pasado hablamos de la fe y el domingo hablamos de la adoración.
Ok, cuando tú tienes una vida de fe y una vida de adoración, entra la comunión de la oración, de la intercesión. Es un todo. Y después de eso empiezas a tener una confianza y una rigidez en quién es tu Dios. Ahora, voy a poner un ejemplo. Ven, Marcos, para que me ayudes con esto. Mira, dice la Biblia: no temas porque yo estoy contigo. Vamos a suponer que Marcos tiene un miedo, un temor a cualquier cosa, no sé, a lo que va a pasar mañana, y entra en ese temor y Dios le dice: no temas, Marcos, porque yo estoy contigo. Ahora, Marcos sabe quién es su Dios. Marcos sabe que el Dios de Marcos es un Dios poderoso, es un Dios que hace prodigios, milagros, maravillas, y dice: no desmayes. Dios mismo le da esa palabra a Marcos y dice: no desmayes. ¿Qué es lo que sucede cuando viene un desmayo? Te caes y viene inconsciencia, no tienes sentido, ¿sí o no es verdad? Cuando entras en un desmayo, se acabó tu sentido, se acabó lo que tú eres, te pierdes. Es como si estuvieras muerto prácticamente, pero vivo. Hay una inconsciencia, no sabes qué es lo que hay. Ok, Dios le está diciendo: no desmayes, no pierdas la conciencia. Número uno, ¿de quién tú eres? Tú eres hijo mío, yo soy tu Dios, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, no caigas, no sufras conmoción en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Ten en cuenta que yo te amo, Marcos, yo te voy a cuidar. Dice: porque yo soy tu Dios. En el original hay una versión latinoamericana que dice: porque yo soy tu Abba. ¿Qué significa Abba? Yo soy tu papito, yo soy tu padre. Dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Vamos a suponer que Marcos, en el momento que tiene ese momento duro en su vida, él empieza a buscar al Señor, pero sabemos que somos humanos, ¿verdad? Y de repente puede venir el desánimo, el desosiego, la duda, todo puede acercarse, pero él, con todo eso, él empieza a adorar al Señor y dice: Señor, ayúdame, fortaléceme, yo ya no puedo más. ¿Y sabes qué dice? No temas, Marcos, no temas, yo estoy contigo, no pierdas conciencia, recuerda quién soy. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, con mi diestra yo te esfuerzo. Vamos, camina, camina. Dice: yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Cuando la Biblia dice que te sustentaré, está hablando en un sustento. ¿Qué es el sustento, iglesia? Cuando el padre lleva el sustento a casa, ¿qué es? Lo que te mantiene. Lo que mantiene, ¿con qué? Con fuerza y vida. El padre que lleva sustento a casa es aquel que lleva la fuerza, la provisión, la vida a la casa, el alimento. Dice: Señor, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. En otras palabras, Él no te va a dejar sin comer, Él no te va a dejar sin vestir, Él no te va a dejar sin que pagues tus deudas, Él no te va a dejar sin que te cures, Él no te va a dejar hasta que tú te levantes por su poder. Gracias. Él te va a sustentar, pero Él es el que te esfuerza. El esfuerzo humano se termina. El esfuerzo de Marcos ya dio todo. Pero lo más importante es que le dijo: no temas, Marcos, yo soy tu Dios. No desmayes, Marcos. Recuerda que no pierdas esa conciencia de quién tú eres. Tú eres hijo mío. Por lo tanto, yo te voy a esforzar. Ya no puedo yo más, Señor, yo te esfuerzo. Vamos, ven. Vámonos. Con mi diestra yo te voy a sostener. Yo te voy a llevar, yo te voy a inducir, te voy a alimentar. Gracias, Marcos. Pero cuando de repente fallamos en nuestra fe en Dios y entra el temor. Híjole, ya tantos años
años con esta prueba y no pasa. Híjole, esto ya no puedo más, Señor. Y Dios te está recordando cada día: no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. Yo te voy a esforzar, yo te voy a enviar, yo te voy a conducir. Amén. El temor no solamente es una emoción, sino es una estrategia de Satanás para impedir que tú avances. Cuando tú entras en temor, Satanás te tiene encarcelado para que no cumplas el propósito de parte de Dios. Pero cuando tú sales de la prisión del temor, tú te vuelves un hijo de Dios con poder, te vuelves un hijo de Dios con autoridad, te vuelves un hijo de Dios con decisión, con dominio propio. Así que dile que está a tu lado: no tengas miedo, Dios está contigo. Entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿verdad? No de temor. Número 2, Dios nos ha dado espíritu de poder. Vamos a hablar acerca de ese espíritu de poder. Ese espíritu es el poder del Espíritu Santo en ti. En Hechos 1:8 habla acerca de cómo vas a recibir poder. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú no puedes testificar el poder de Dios si tú primeramente no quitas el temor de tu vida. Una persona que vive en temor vive esclavizada en 4 paredes, encarcelada en una prisión por medio de Satanás. Pero cuando tú eres libre, tú vas a testificar el poder de Dios, porque Dios te ha dado un espíritu de poder. Dentro de ti hay un espíritu, y ese espíritu es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Cuando tú eres sometido, sumergido, tomado, poseído por el Espíritu Santo, en ese momento tú ejecutarás lo que el Espíritu Santo te diga que hagas, no lo que tu carne te diga que hagas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te mueves por medio de tu carne, tú serás movido como cualquier barquito que no tiene vela. Andarás para el norte, para el sur, para el este y para todos lados. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, el Espíritu de Dios te llevará a donde tienes que estar. Estarás en el lugar adecuado. Irás a los lugares que tienes que ir. Emprenderás lo que tienes que emprender. Porque no habrá temor en ti. Pero cuando hay temor, te limitas a todos los propósitos de parte de Dios. Por eso dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos. No puedo testificar de un Dios vivo si yo en mi casa estoy llorando porque tengo miedo. Pero salgo a la calle y le digo a mi vecina: no tengas miedo, Dios es poderoso. Pero para tu vida no lo aplicas. ¿Sabes qué es lo que? ¿Tú sabías que hay una ley que tú no puedes dar lo que tú no tienes? Yo no te puedo regalar un vaso de agua si no lo tengo. Tú no puedes dar a alguien o brindarle el poder de Dios a alguien si tú primeramente no lo tienes. Así que tú tienes que tener al Espíritu Santo dentro de ti para que se vuelva un espíritu de poder dentro de ti, y entonces seremos testigos de Jehová. Seremos testigos de Dios. Dice: me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? En casa, en mi familia. Yo tengo autoridad en mi familia para orar por mi hijo, para orar por mi esposo, para orar por mis finanzas, para orar por mi sanidad, para orar por mi madre, por mi hermano, por mi... Amén. Dice: en Jerusalén, en toda Judea. Ahora sí, Señor, tú me has dado poder no solamente para mi familia, me has dado un poder para poder predicar tu evangelio en las calles. Con mi vecino, con mi vecina, con mi tío, con mi primo, amén, con mi cuñado, con mi sobrino. Y dice: yo seré testigo de Dios, pero de poder. Tú no puedes testificar en la calle un poder que no sea manifestado, porque ¿sabes quién te va a creer? Nadie. Mira, recuerdo que una vez yo le hice la pregunta a un joven. Le dije: Dios, ¿qué es para ti? Y me dijo: Dios es poderoso. Y le dije: ok, ¿cuántas veces has manifestado el poder de Dios en algún lugar?
Y me dijo, nunca. Ok, entonces ¿cómo puedes decir que Dios es poderoso? ¿Cuántos dicen amén? Si yo no soy testigo, es como si yo en este lugar se cae el micrófono y llega Jorge y dice, ¿quién tiró el micrófono? Yo soy testigo que nadie lo tiró. Aquí se cayó solo. Yo soy testigo, yo lo vi. Pero ¿cómo puedes testificar a un Dios poderoso en la calle si tú en tu propia casa no has visto el poder de Dios? ¿Cómo puedes testificar el poder de Dios en tu familia si tú no has visto el poder de Dios en tu vida misma? Señor, libérame, quítame los miedos, quítame los traumas, quítame las maldiciones. Señor, rescata mi vida, rescátame de la muerte, rescátame de la ansiedad, rescátame de la depresión. Hoy someto a todo demonio que se quiere levantar en mi contra. Aleluya. Y empiezas a ejecutar el poder que está dentro de ti. ¿Sabes qué poder está dentro de ti? El mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder habita dentro de ti. Por lo tanto, tú tienes poder y autoridad en tu casa, en Jerusalén, en toda Judea, en tu colonia. Tú no sabes cuántas veces he pasado noches enteras guerreando por esta colonia. Que los enemigos se levantan para destruir mi vida, la vida de mi familia, la iglesia. Pero ¿sabes algo? Yo tengo poder de parte de Dios. Y luego dice, y en Samaria, amén. Dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Estamos hablando de tu nación. Estamos hablando de México. ¿Cuántos quieren ver proclamado un poder de evangelio sincero, verdadero en todo México? Ok, tienes que quitar tus miedos. Tienes que recibir poder. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no tengas miedo, amigo. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dale para adelante. Tienes autoridad con tu familia, con tu colonia, con tu nación y con todo el mundo. Y dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos quieren impactar naciones? Mira, ¿sabes algo? Yo sé que si yo no llego a impactar naciones, sé que mi hija sí lo va a hacer. Porque yo le voy a entregar un legado a mi hija. Y yo la voy a inducir en el poder del Espíritu Santo. Para que ella no le tenga miedo al mundo, sino que el mundo le tema a mi hija. Para que ella no le tenga miedo a las huestes de las tinieblas, sino que el mundo de las tinieblas, cuando vea a Judá, tiemblen los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que hagas algo con tu familia. Hazlo saber que ellos tienen poder sobre Satanás, sobre el reino que opera en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que pasa con Pablo en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Vamos ahí. En 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate. Ponme el 8. No, ponme, creo que es desde el 4 o 3, ahorita voy a checar. 5. Ahí está. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6. Este está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Este es el apóstol Pablo hablando de sí mismo. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él está hablando, no quiero yo glorificarme. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué es un aguijón en la carne? ¿Qué pudo haber sido lo que estaba pasando con Pablo? Vamos a un dolor, una enfermedad, un aguijón. ¿Cuántos han tenido un aguijón en su carne de una abeja? O una astilla, vamos.
Duele, ¿verdad? Ahí está, molesta. Ok, Pablo le está diciendo, a mí se me ha dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Esto fue permitido por Dios para que Pablo no se enalteciera. O sea, cada vez que él se quisiera enaltecer, ¡pum! Amén. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, él todavía le está diciendo, Señor, saca esto porque ya no puedo con él. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y lo que sigue me encanta, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis, para que repose sobre mí ¿qué? Wow. ¿Cuántos nos hemos sentido débiles alguna vez? ¿Sabes por qué es importante la debilidad en el Señor? Cuando tú reconoces tu debilidad, reconoces que necesitas la habilidad y el poder de Dios. Todos los hombres que creen que todo lo pueden, Dios no puede intervenir en su vida. Pero todos los hombres que se sienten débiles delante de Dios, Dios se perfecciona en la debilidad y el poder de Cristo reposa sobre él. Así que no te sientas que tú las puedes de todas a todas. Cuando no puedas, es necesario decir, no puedo, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios nos ayudará a resistir al enemigo, pero también a vivir en santidad. Amén. ¿Poder para qué? Poder para hacer la obra de Dios. Efesios 3:20. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Fíjate lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En Dios. ¿En quién actúa ese poder? En nosotros. Dios nos ha dado poder para hacer su obra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, según la llenura del Espíritu Santo que tú tengas, será efectuado el poder de Dios en la tierra. Amén. Fíjate, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios es Dios? Entonces tú dentro de ti tienes un poder que es Dios mismo en ti. Y Él está diciendo, yo tengo el poder para hacer todas las cosas. Pero ¿qué necesitamos? Y yo soy mucho más abundante de lo que tú me estás pidiendo y de lo que tú estás pensando. Mira, ven Jorge. Él es Jorge y yo soy el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está sobre Jorge. Él es poderoso para hacer todas las cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo le está diciendo a Jorge, Jorge, yo soy poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que tú pides y lo que tú piensas, según el poder que actúa sobre de ti. El Espíritu Santo, mientras más está contigo, más poder tienes. El Espíritu Santo, mientras más lejano esté de ti, más débil en poder o más carente de poder del Espíritu Santo tiene Jorge. Si el Espíritu Santo está acá, dice, según el poder que actúe sobre de ti, Jorge, tú vas a poder hacer algo aquí. Yo soy mucho más abundantemente. Y Jorge está pidiendo, Señor, sana a esta persona. Pero Dios no solamente quiere sanarla, sino que Dios quiere sanarla, salvar a su casa y que toda su familia reconozca que hay un Dios vivo. Pero el Espíritu Santo no está en él. Entonces, ¿cómo el poder de Dios va a obrar en la vida de alguien si el mismo poder o el poder mismo, que es el Espíritu Santo, no está en él? El poder está allá. De aquí no va a poder salir nada, porque sabes algo, tú y yo no somos nada.
si no lo tenemos a Él. Si lo tenemos a Él, entonces tenemos poder. Y cuando Él se da cuenta que el poder está lejano de sí, Él dice, no puedo hacer nada. Y todo lo que hago me sale mal. ¿Por qué, Señor? Soy tu hijo. Y el Señor, sí, pero el Espíritu Santo está lejos de ti. Por eso dice, aquel es poderoso para hacer todas las cosas. Dios se presenta, yo, Jorge, yo puedo hacer todas las cosas. Ok, mucho más abundante de lo que tú me pides y lo que tú piensas. Pero es según el poder que actúa en ti. Si tú tienes a mi Espíritu, yo soy poderoso para hacer todas las cosas. Entonces cuando el Espíritu Santo llega y toma la vida de Jorge y ahora lo pone por enfrente al Espíritu, no es Jorge el que ejecuta, es el Espíritu Santo el que ejecuta. Porque tenemos que entender algo, Jorge por sí solo no tiene poder. El que tiene poder es el Espíritu Santo. Cuando tú eres empoderado por el Espíritu Santo, tú tienes el poder de hacer todas las cosas. Pero queremos hacer cosas y no buscamos al Espíritu Santo. Gracias, Jorge. Amén. ¿Cuánto quieren más del Espíritu Santo? Así que no es nuestro poder. Es algo que tiene que quedar bien claro. Si alguien sana a un enfermo, si alguien levanta un paralítico, si alguien da vista al ciego, no es tu poder. Es el poder del Espíritu Santo obrando a través de ti. Vamos al punto número 3 y ya me lo termino. Dios nos ha dado un espíritu de amor. El amor, es el fundamento de nuestra relación con Dios. En 1 de Juan 4:18, fíjate lo que dice 1 de Juan 4:18. Este versículo es hermoso. En el amor no hay ¿qué? Sino que el perfecto amor echa fuera el, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, el que tiene temor no ha conocido a Dios. Así que esta es una pregunta en esta noche. ¿Qué parte de mi vida todavía tiene miedo? ¿Será acaso que todavía no conozco que tengo un Dios poderoso? Que hay un poder que actúa sobre de mí, que el Espíritu Santo obra en mi vida, que el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. ¿Será acaso que no estoy buscando al Espíritu Santo? ¿Será acaso que aún no soy lleno del Espíritu Santo? Ok, en el amor no hay temor, y el amor es Dios. Sino que el perfecto amor, el Señor Jesucristo, echa fuera todo temor. ¿Sabes algo? Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, todo temor tuvo que haber sido expulsado. Porque el perfecto amor llegó a tu vida. Porque el temor lleva en sí castigo. Qué fea paga tiene el temor, ¿verdad? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, aquel que vive en temor no ha sido perfeccionado en Cristo Jesús. Si tú eres perfeccionado en Cristo Jesús, el amor estará en ti y el temor no puede tener cabida en tu vida. Amén. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, el temor pierde su poder. Vamos, di conmigo, temor. Dios me ama. Tú no tienes poder sobre de mí. El amor nos capacita para obedecer a Dios. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que viene a la iglesia por miedo. Y más cuando el pastor habla de Apocalipsis, entra más miedo. Amén. Cuando debería de ser amor el que nos traiga a la iglesia, no miedo. Si tú vienes a la iglesia por miedo, no irte al infierno, estás mal. Si tú haces las cosas bien para Dios, para no irte al lago de fuego, estás mal. Tú tienes que venir a la iglesia, servir al Señor, hacer los propósitos de Dios, porque amas a Dios, no porque te vas a ir a un infierno, porque eso es una actuación de temor. Amén.
Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo sirvo al Señor, cuando yo predico su palabra, la hago porque amo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nada me va a detener. El temor no tiene cabida en mi vida. Amén. Entonces, el amor, número uno, vimos que es el fundamento de nuestra relación con Dios. El amor nos capacita para obedecer a Dios, y el amor es para servir a los demás. Dile al que está a tu lado: tengo que servirte. Ya escuché a 1, 2, 3 que le dijo: tráeme un agua pues. Marcos 12 del 30 al 31. Marcos 12, 30 al 31. Fíjate lo que dice Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con medio corazón, con un cuarto de tu corazón, con un pellizco del corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voltea al que está a tu lado y dile: te tengo que amar. Y luego termina diciendo: no hay otro mandamiento mayor que este. ¿Y cuántos de repente nos cuesta trabajo amar a nuestro prójimo? De repente llegas a la tienda y ves a la vecina y el Señor te dice: ámalo. Y tú: sí, Señor. ¿Cómo estás? Usando con fuego, así que no te acerques. Pero cuánto de verdad nos cuesta el amor al prójimo. Puedes amar a tu hijo, es tu hijo. Puedes amar a tu esposa, bueno, se supone, ¿verdad? Puedes amar a lo mejor a tu sobrino, pero cuando tienes que amar al prójimo, ahí se pone la cosa más crucial, más dura. Y eso es poder de Dios. Cuando tú aprendes a amar a tu prójimo, eso es poder de Dios. ¿Sabes por qué es poder de Dios? Porque estás testificando a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús a toda la raza humana nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Sí no es verdad? Primera de Corintios 13:2. Aquí es donde vamos a rematar y vamos a cerrar con broche de oro. Primera de Corintios 13:2. Fíjate lo que dice. Y si tuviese profecía, aleluya, y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Fíjate lo que dice aquí. Y no tengo amor, ¿qué eres? Qué feo, ¿verdad? Puede ser todo un estuche de monerías, pero si no tienes amor, no eres nada. Si no vienes a la iglesia por amor, no eres nada. Si no amas a tu enemigo, no eres nada. ¿Sabes por qué mucha gente hoy en día tiene tanta depresión? Porque no ha podido amar al papá, al tío, al primo. Por eso vive en depresión. Así que mira, si tuviese profecía, ¿de qué sirve si no tengo amor? Si entiendo todos los misterios de la Biblia, pero no tengo amor. Si entiendo toda la ciencia y tuviese toda la fe para trasladar montes, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor nos da valentía para predicar, servir y enfrentar la persecución. Amén. Y termino con el dominio propio. Vámonos para terminar. Di conmigo: el dominio propio es autodisciplina. ¿Cuánto les gusta la palabra disciplina? ¿Cuántos se disciplinan en su dieta? Aleluya. Hoy es jueves. ¿Qué Jorge? Nos vamos al pozole. Aleluya. Saliendo de la iglesia. Ya comimos palabra, ahora vamos a comer trompa, pero de puerco.
Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. La autodisciplina es el dominio propio. Cuando yo tengo autodisciplina, poder tener un espíritu vivo, poder tener una mente sana y poder tener un cuerpo sano. Aleluya. Escucha lo que dije. Cuando yo tengo autodisciplina o dominio propio, voy a tener un espíritu activo, una mente sana y un cuerpo sano. Y Dios nos pide todo eso. Amarás al Señor con toda tu mente, ¿no dice? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, tu cuerpo. Aleluya. Así que vamos a 2 de Corintios 10:5. Con esto vamos a terminar. Tienes que tener control sobre tus pensamientos. Digo conmigo, tengo que controlar mis pensamientos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Cristo. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? Vamos. ¿Cuál fue la encomienda que el Padre le dio al Hijo? ¿Cuál fue? Juan 3:16, ¿cuál fue la encomienda? Salvación. Venir a morir, ¿no? Por el pecador para traer salvación. Y dice ahí la palabra de Dios que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo cada día, querida iglesia, a la obediencia que Cristo tuvo. Cristo, aun cuando fue lo más duro, lo más crucial, cuando Él lloró sangre, amén, Él dijo, si es posible, Señor, pasa de mí, ¿qué? Pero el Padre se lo permitió. Y dijo, hijo, tienes que obedecer. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? La obediencia trae autodisciplina. Si tú eres obediente a Dios, tú vas a ser autodisciplinado. Amén. Llevar cautivo todo pensamiento de temor, Señor, llévatelo. Hoy lo pongo bajo tu poderosa mano. Pensamiento de lujuria, pensamiento de miedo, de temor, de soledad, de tristeza. Aleluya. Llevando cautivo todo pensamiento y derribando argumentos y toda altivez. Eso es para otra predicación. Amén. Hay mucho que hablar de eso. Debemos aprender a pensar conforme a la palabra de Dios y no conforme al miedo. Hay gente que le da mucho miedo a las noticias. Escúchalas para que ores por eso. No, yo noticias no, porque no, a mí me ponen mal. Es porque tienes miedo, hermano. Porque hay temor dentro de ti. No es que yo escucho las noticias, pastor, y no, me pongo ansioso, deprimido. Caray, ¿por qué? Es que me da un miedo nomás de saber que voy a salir en la calle y me van a matar. El mundo te tiene que tener miedo a ti, hermano. Tú eres un hijo de Dios con poder. ¿Sabes algo? El viernes pasado me iban a asaltar con pistola y te digo una cosa, no vino miedo a mi vida. Lo único en lo que pensé fue en mi hija. Cuando vi el arma yo dije, me van a matar. O sea, está bien, Señor, me voy a ir contigo, estoy listo, vámonos. Deseo ver tu rostro. Bueno, no lo iba a ver en ese momento, ¿verdad? Pero estaba listo para ese lugar de descanso y decir, ay, Señor, ahí te dejo a la iglesia. Pero ¿sabes algo? No vino un miedo, no vino un temor. ¿Y cuántos de nosotros podemos tener miedo a morir? ¿Cuántos se pueden levantar cada mañana teniendo miedo de lo que le puede pasar a tu hijo? Lleva todo pensamiento cautivo a la presencia de Dios. Debemos aprender en pensar conforme a la palabra de Dios y no conforme al miedo. Terminamos con esto. Control sobre nuestras emociones y decisiones. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
aquel que no puede autocontrolarse es más vulnerable que una ciudad que no tiene muro. ¿Cuántos recuerdan que en la antigüedad situaban toda la ciudad, levantaban muro para que no entraran otros reinados, verdad? Ok, dice la Biblia, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que le entra a todo y no tiene temor de Dios. Amén. Así le va. Y último punto, dile que está a tu lado, con este te vas a ir feliz. El dominio propio te da control para perseverar en la fe. Hebreos 12:1. Y siempre me ha gustado poner un ejemplo en este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dios dijo en su palabra, lo acabamos de leer en Hechos, que tú vas a ser testigo de Dios, ¿verdad? Ok, dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de una multitud de testigos. Dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Y termina diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos quieren llegar al reino de Dios? ¿Cuántos saben que ese es el fin de la carrera? ¿Sabes algo? El fin de la carrera en tu vida no es lograr tener una casa en este mundo. El fin de la carrera en tu vida no es lograr tener un éxito monetario en este mundo. El fin de la carrera es escuchar al mismo Hijo de Dios decirte, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, hijo mío. Pásate y deleítate en el reino mío. Ese será el día más tremendo. Y yo siempre he mirado esto que dice este versículo. Pónganlo otra vez en el versículo, Junior. Siempre he mirado esto como un ejemplo hermoso que el Señor nos habla. La Biblia dice que en este mundo, querida iglesia, vamos a tener aflicciones. Y dentro de la aflicción entra el miedo, porque el miedo te aflige. Pero dice la Biblia también que Él ya venció al mundo. Y termina diciendo, confiad, yo ya lo vencí. En otras palabras, el Señor ya corrió la carrera que tú estás corriendo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, fue experimentado en dolor. Amén. Pero nunca pecó, nunca cayó. El Señor Jesucristo, Él ya está sentado en el trono, perdón, a la diestra del trono del Padre. Él ya llegó a ese lugar. Amén. Su carrera todavía no termina, porque ¿sabes algo? Le hace falta volver por su iglesia y reinar sobre la tierra. Pero yo siempre he visto esto. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Si tú lees Hebreos capítulo 12, Hebreos 11, te vas a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo está hablando en el libro de Hebreos, cómo le está hablando a la iglesia, le está echando porras a la iglesia. Amén. Y dice, hay una gran nube de testigos alrededor de ustedes, pero despójate de todo peso, del pecado que te asedia. ¿Sabes por qué? Porque hablamos en el inicio que el pecado trae miedo. Entonces dice el Señor, no vas a poder terminar la carrera si vives en pecado, porque el pecado te va a hacer tener temor. Despójate del pecado y el miedo se va a ir. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo siempre me he mirado, porque así lo relata Pablo, que es como en un estadio. Y hay grande nube de testigos. ¿Cuántos han ido a un estadio, a un partido? Ya sea de béisbol, de lo que sea. Y cómo se ve todo el mundo de gente sentado. Y ahora imagínate tú en una portería y tu meta es llegar a la otra portería. Y en la otra portería está solamente el Señor Jesucristo.
Y del otro lado, en todo el proceso del campo, hay de todo, hermanos. Hay enfermedad, hay escasez, hay miedo. Aleluya. Hay de todo. Y el apóstol Pablo dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi carrera está en Jesucristo. Corramos con paciencia, porque hay alguien que está del otro lado, que dijo: Jonathan, ya vencí al mundo, confiad. En otras palabras, yo ya pasé por esto, confía, vamos. Y tú empiezas a correr tu carrera, y de repente llega un obstáculo y ¡pum!, te golpea, te quieres como medio caer, pero está Jesucristo del otro lado diciendo: vamos, tú puedes, confía, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dale, tú puedes. Y hay una grande nube de testigos alrededor que te están mirando, y el Señor diciendo: tú puedes, no tengas miedo. Es lo que Pablo estaba hablando. Tú puedes, no tengas miedo. Hay alguien que te está esperando al final de la carrera. Es como aquel corredor que al final sabe que lo van a esperar con un buen vaso de agua porque viene mal. ¿Sabes algo? En el final de la carrera se encuentra Jesucristo. Él te está esperando. No tengas miedo, iglesia. Así que levántate. No tengas miedo. Ponte de pie en esta noche. Así que mira, solamente quiero que te lleves 3 cosas en tu corazón. Vive con valentía en el poder del Espíritu Santo. Ama a Dios y a las personas y a tu prójimo sin miedo. Y ejercita el dominio propio y camina en obediencia. Y el temor no tendrá cabida en tu vida. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay temor en tu vida, reconócelo en esta hora y dile: Señor, te entrego mis temores. Muchas veces no he hablado por temor a equivocarme. Muchas veces no he orado por temor a no orar por lo que tú quieres que ore. Muchas veces me da miedo hablarle a alguien, Señor. Muchas veces me da miedo, todavía tengo miedo a la oscuridad, Padre. Es más, le tengo miedo al futuro, a lo que ha de pasar. Le tengo miedo a las enfermedades. Señor, realmente hay miedo en mi vida. Quítamelo. Arranca mi miedo. Quita el miedo a la soledad, el miedo a la vejez, el miedo a lo que voy a vivir en mi vejez. Quita el miedo, Señor. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo.